externalidades, que le vamos a denominar ya dentro de muy poco, cuando empecemos a ver la parte económica de proyectos, le vamos a denominar impactos económicos directos externos. Pero estamos hablando ni más ni menos que de nuestras conocidas externalidades, ¿no? Siempre recordemos el concepto de una externalidad, porque nos va a acompañar no solamente en nuestra vida académica, en esta materia y en otras materias, sino también nos va a acompañar durante el ejercicio de la profesión, cuando tengamos que implementar medidas que apunten a resolver aquellas cuestiones que sin intención, los proyectos generan sobre el ambiente. Hablamos de sin intención porque si fuera intencional estaríamos hablando no de una externalidad, sino estaríamos hablando directamente de un delito ambiental, un aspecto que ustedes ya han visto en legislación y que tiene que ver con ese comportamiento de los agentes económicos que intencionalmente terminan generando una alteración o una modificación negativa en el ambiente. Esto no significa que si yo no lo hago intencionalmente, no soy también sujeto u objeto de la aplicación de alguna sanción, pero es distinto hacerlo con intención que hacerlo sin intención de que eso suceda. Es decir, no me quita la responsabilidad en definitiva, ni tampoco le quita la responsabilidad a los proyectos de tener que intervenir, que tener que actuar, que tener que enfrentar todo este tipo de problemas. Cuando nosotros estamos en la etapa de la formulación, ¿no? Esta instancia que ya la conocemos, en la que estamos muchos de ustedes dentro de los grupos de trabajo transitando, tiene que ver con ese proceso donde cobran relevancia todos los estudios de proyecto. Los estudios de mercado, los estudios técnicos, los estudios de la organización, los estudios legales e institucionales, y los dos estudios que van a ser eje de esta segunda y tercer parte, segundo y tercer parcial, que son los estudios financieros por un lado, que ya conocemos, que ya hemos visto, que tiene directa relación con los estudios técnicos y los estudios de mercado, es decir, yo no puedo hacer un estudio financiero sin saber qué es lo que voy a hacer, ¿no? No puedo definir, por ejemplo, los costos de la producción de un pastel si no conozco muy bien los procesos, procedimientos y los insumos y recursos que yo necesito para hacer el pastel, ¿no? Es imposible entonces avanzar a la etapa financiera si yo previamente no tengo muy claramente definido el proceso, ¿no? A través del cual vamos a obtener un bien o a prestar un servicio. Sea ese bien un bien de mercado o sea ese bien un bien que ya conocemos, que tiene que ver con los bienes meritorios, que puede ser un recurso común o puede ser también un bien público. Un bien público. Entonces es importante pensar que cuando nosotros hablamos de cuestiones ambientales, estamos refiriéndonos especialmente, si bien no integralmente, estamos refiriéndonos a un análisis muy importante en los proyectos, que es el análisis de las externalidades. El análisis de las externalidades. ¿Cómo me voy a enfrentar a una externalidad? ¿De qué manera vamos a enfrentarlo? Y ex ante, es decir, antes de pasar a la inversión, tengo una oportunidad única para los equipos ambientales que trabajan en la formulación de proponer medidas tendientes a minimizar, a eludir o a compensar los efectos sobre el ambiente que desde un punto de vista económico tienen efectos sobre el bienestar de la comunidad o de la sociedad vinculada directa o indirectamente al proyecto de inversión.
Entonces, muy importante que nosotros que estamos vinculados a carreras ambientales y de recursos naturales empecemos a reconocer. Hay un área específica entonces que se va a abocar a mirar, valorar, analizar las externalidades en todo proyecto de inversión. ¿Con qué objeto? Como ustedes ya discutieron en economía. No con el objeto de mirar, de identificarlas y de valorarlas, sino de actuar sobre ellas, ¿no? Lo que decíamos recién, minimizar, ¿no?, esa externalidad, compensarla, de alguna manera, o tratar de eludirla, ¿no? Eludirla, es decir, si yo detecto la presencia de una externalidad vinculada a una actividad concreta del proyecto, tratar de actuar sobre la actividad, modificar la actividad o tener una alternativa específica que me permita a mí eludir el problema ambiental identificado. Recordemos entonces, además, que no solamente desde el punto de vista económico vamos a considerar externalidad cuando no hay intencionalidad por parte del agente económico de producir un efecto que tenga consecuencias económicas medibles, sino que además una externalidad debe cumplir otros dos requisitos. Uno de ellos es que existan dos agentes económicos. Es decir, yo puedo tener efectos, no se preocupen porque ya vamos a ver qué es un efecto, vamos a ver ejemplos, vamos a trabajar mucho la parte económica en este trimestre, porque consideramos que es una parte muy importante para un profesional de los recursos naturales y el ambiente. Entonces, ya vamos a ver con detalle qué es un efecto, pero ustedes ya lo conocen de economía, ¿no? Como lo define Cohen, un efecto es una alteración de alguna componente ambiental producto del desarrollo de una actividad o alguna tarea asociada al proyecto de inversión. Entonces ahí está la vinculación. El efecto es el resultado, de alguna manera, de una acción. Ese efecto, que cuando lo miramos desde la perspectiva ambiental, se traduce como resultado de ese efecto una externalidad. Es decir, una alteración o modificación del bienestar de algún otro agente económico. Entonces, la otra característica es que tiene que haber dos agentes económicos. El proyecto va a ser el generador del efecto, pero para que exista externalidad tiene que haber un agente receptor de ese efecto y que lo incorpore ese efecto como una externalidad, es decir, alterando su propio bienestar. Recuerden que en todo proyecto de inversión puede haber efectos externos que me aumentan el bienestar, ¿no? Llamémosles beneficios externos, o que reducen o disminuyen el bienestar. Llamémosle impactos económicos directos, externos, negativos, ¿no? Para ir ya incorporando algún léxico económico que vamos a ver en breve. Pero nos centremos ahora en la parte financiera, ¿no? Cuando nosotros decimos internalizar, ¿no?, esta palabrita que utilizamos mucho en economía, internalizar todas aquellas acciones que un proyecto o un agente económico, en este caso el agente económico que estamos analizando, que estamos estudiando, es el proyecto, el propio proyecto. Lo que va a hacer ese agente económico, el proyecto, es incorporar dentro de su formulación unas componentes nuevas, ¿no?, vinculadas a determinadas actividades y a una acción concreta. La acción, ¿no?, la acción es actuar, ¿no?, sobre los efectos que alteran o modifican las componentes ambientales, ¿no? Ese va a ser el accionar. Ese accionar en general, en nuestra ley 7070, se asocia a lo que nosotros llamamos el plan de gestión ambiental, el PGA. El PGA. Entonces, ex ante, los equipos proyectistas ambientales
tendrán que, en la etapa de factibilidad, presentar el documento de los estudios de impactos ambientales y sociales, que así lo define nuestra ley 7070, que son estudios de impactos ambientales, lo tendrán que presentar conteniendo un plan. Ese plan, ¿cuál es el único sentido que tiene? Como le decía, mitigar, reducir, compensar los efectos que sobre el ambiente genera una tarea o una actividad proyectada. Una actividad proyectada. Cualquier duda que tengan, no duden. Lo que tengan dudas o cualquier aspecto que necesiten aclaración. Ya estas cosas de las externalidades, de los impactos económicos, lo vamos a ver en detalle cuando veamos la parte económica estrictamente. Pero en esta instancia, ya que todavía seguimos trabajando los aspectos financieros, es mostrarle un poco esta idea de que también un PGA va a tener efectos financieros en los proyectos de inversión. Ya lo vamos a ver con un ejemplito muy sencillo, utilizando la planilla de formulación que ustedes van a tener para trabajar en el segundo parcial. Siempre nos preguntamos cómo afectan las políticas ambientales en los flujos de fondos, ¿no? Bueno, la puede modificar de muy distintas maneras. Hay muchos emprendimientos que a veces hacen en el análisis institucional y en el análisis de la organización, contratan a consultoras ambientales para que le desarrolle el marco normativo, ¿no? Hay muchas actividades que están sujetas, por ejemplo, a tasas ambientales, ¿no? Recuerden lo que ustedes veían en economía, una tasa requiere una contraprestación. Entonces, cuando aparece una tasa ambiental, el Estado, a través de sus organismos competentes, lo que hace es establecer una contraprestación. Por ejemplo, una tasa de limpieza implica que el Estado se va a hacer cargo de la limpieza, en forma directa o indirecta a través de concesiones. Entonces, hay muchos marcos regulatorios y muchas actividades económicas de producción, muchos proyectos que tienen que pagar tasas ambientales. A veces, tasas ambientales vinculadas a alguna de las componentes propias del proyecto, no a todas, ¿no? Sino alguna componente requiere una tasa ambiental porque está esa componente vinculada a una actividad que me genera efectos sobre el ambiente, ¿no? Que es una actividad que me genera un efecto de contaminación del agua. Bueno, aparecerá ahí algunas tasas ambientales, o que me generará alteración o modificación de algunas componentes específicas. Entonces, siempre pensemos nosotros que un aspecto importante durante la formulación de proyectos, que no la vamos a ver porque usted tiene una materia específica que se llama legislación, ¿no? Legislación ambiental. Entonces, en esa materia ustedes van a ver el marco regulatorio. O sea, hay muchas actividades que van a tener que contribuir con tasas ambientales. También hay muchas actividades económicas que están sujetos a impuestos ambientales, que como ustedes veían en economía son instrumentos económicos de gestión, un poco más flexibles que los de comando y control, pero que estos impuestos ambientales son muchas veces impuestos a la contaminación presunta. Es más o menos como el impuesto a la ganancia que tenemos nosotros, que es un impuesto a la ganancia presunta. Bueno, el impuesto ambiental es un impuesto a la contaminación presunta. Es decir, el Estado presupone que tal o cual actividad genera efectos que pueden tener consecuencias ambientales, le aplicamos un impuesto. Siempre es importante en los proyectos de inversión hacer un análisis justamente de este marco regulatorio que puede tener, y seguramente lo tiene, efectos sobre los flujos de fondos, ¿no? Efectos sobre los flujos de fondos. También hay oportunidades dentro de ese marco regulatorio, ¿no? Sobre todo cuando nosotros tenemos muchos proyectos verdes, como
los que se están formulando en este momento en este ciclo académico FEPAR 2021. ¿No? Hay muchos proyectos que pueden, en algunos casos, recibir subsidios, ¿por qué no?, a inversiones, cuando estas inversiones son no contaminantes o cuando el proyecto es un proyecto verde, ¿no? Cuando un proyecto es un proyecto que apunta a recuperación, restauración, mejoras de algunos aspectos del ambiente. También tenemos que ver, ya que conocemos el concepto de crédito, aparecen lo que se llaman créditos blandos, ¿no? Créditos blandos. El crédito blando tiene la característica básica de que son créditos que pueden tener periodos de gracia, son créditos que pueden tener tasas subsidiadas, ¿no? Y esto es cuando un proyecto apunta a incorporar inversiones tecnológicas que favorecen al ambiente. Bueno, gracias Anaí por hacerme acordar que tengo que grabar la clase. Me había olvidado. Siempre háganme acordar porque ya a mi edad la memoria es frágil. Recording in progress. Entonces, hay muchas formas en que la política ambiental puede afectar positiva o negativamente los flujos de fondos. Tasas, impuestos, subsidios a inversiones no contaminantes, créditos blandos, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos. Sobre todo nosotros en nuestras áreas, hay un equipo que hace mucho tiempo viene trabajando, que yo siempre lo menciono porque es un equipo que nace hace unos años atrás por un grupo de estudiantes que asumieron un compromiso con el ambiente y con la sociedad y armaron un grupo, que es el Grupo CEDRUS. El Grupo CEDRUS hace muchísimo tiempo viene trabajando con proyectos de inversión, ¿no? Utilizando muy bien el enfoque de marco lógico, utilizando todas las herramientas de proyecto y muchas más de las que ellos fueron desarrollando y aprendiendo. Aspectos técnicos, aspectos ambientales, todos esos aspectos que hacen necesariamente al desarrollo de una actividad profesional. Este grupo de jóvenes en aquel momento tiene una gran capacidad de reciclarse todo el tiempo, ¿no? Hay chicos que entran y salen al grupo siempre aportando con sus ideas, con sus iniciativas. Realmente admirable el trabajo que hacen estos chicos en el ámbito de la proyectación, pero también en el ámbito de la ejecución de proyectos, ¿no? O sea, no solamente proyectan, sino también ejecutan proyectos que tienen que ver con el ambiente. Entonces, hay que estar, ¿no? Unos años atrás el Grupo CEDRUS, uno de sus integrantes vino a comentarnos todas las posibles líneas de financiación que existen vinculadas a estos proyectos ambientales, estos proyectos de servicios ecosistémicos, estos proyectos verdes, ¿no? Para darle algún color. Entonces, ¿no? No solamente esto, sino la aplicación de cualquier otro tipo de instrumento que permitan, ¿no? También hacer una buena gestión financiera. Lo que nosotros charlábamos, ¿no? Los proyectos mineros que apuntan a estimular la producción minera, no precisamente un instrumento ambiental, es un instrumento de promoción para la minería. No sabemos hoy que la minería está muy observada por los efectos e impactos que generan sobre el ambiente. Pero es un instrumento que se utiliza. Se utiliza también en el desarrollo de actividades forestales, ¿no? Entonces, esta herramienta, la depreciación acelerada de las inversiones, puede ser una muy buena herramienta, por ejemplo, para hacer inversiones en tecnologías no contaminantes, ¿no? Esta ya la conocen porque ya la hemos visto, la depreciación acelerada de las inversiones. Que es un instrumento de gestión, ¿no? Es un instrumento de gestión. Entonces tenemos que estar siempre atentos a la presencia de todo un instrumental de política ambiental que puede sernos útiles a la hora de, por ejemplo, mejorar nuestro flujo de fondos, ¿no?
mejorar la rentabilidad. Porque en definitiva, si yo mejoro mi flujo de fondos, automáticamente, como vimos la semana pasada, tiene efectos directos sobre los indicadores de rentabilidad, ¿no? Sabemos que hay algunas cosas que son negativas. Una tasa seguramente reduce la rentabilidad, un impuesto seguramente reduce la rentabilidad. Un subsidio, obviamente, me permite una cobertura de mis inversiones no contaminantes, igual que los créditos blandos. La aplicación de este tipo de instrumental, como la depreciación acelerada de las inversiones, que ahora está en el proyecto de ley de promoción de hidrocarburos, que ya está presentado ante el Congreso de la Nación, que obviamente tiene muchas observaciones, sobre todo en el Senado, porque en el Senado están representadas las provincias petroleras. El Senado es las provincias representadas en el ámbito del poder legislativo, ¿no? Mientras que en diputados está la sociedad representada. En Senado están las provincias representadas. Entonces, cuando obviamente hay algunas leyes que se aplican y que pueden tener efectos sobre también las cuentas fiscales de las provincias, muchas veces las provincias obviamente mandan a sus representantes a oponerse y a hacer lobby para oponerse a una determinada ley. Bueno, en esa ley, que es la ley de promoción de hidrocarburos, está incorporado este concepto que nosotros ya lo conocemos y lo conocemos muy bien, porque lo estudiamos en economía, lo aplicamos en proyectos, que es la depreciación acelerada de las inversiones. De las inversiones en bienes de capital, obviamente, aquellas inversiones que se deprecian, ¿no? Recuerden ustedes que hay inversiones que se deprecian en bienes de capital y hay inversiones que no se deprecian en bienes de capital. Como también hay inversiones en activos nominales que se deprecian y hay inversiones en activos nominales que no se deprecian. Entonces ahí tenemos que siempre estar atentos a ver qué parte de mi inversión yo puedo incorporar dentro de este concepto, dentro de este instrumento para la gestión ambiental. Obviamente que hay muchos más instrumentos que van a tener efectos sobre los fondos. Hay muchos instrumentos que actúan directamente sobre los ingresos de los proyectos. Como por ejemplo el pago por seguros ambientales. Si hay no el pago por seguro ambiental, el pago por seguro ambiental es simplemente una cobertura de riesgo, nada más. Pero el caso de los mercados conscientes, ¿no? En el caso de los mercados conscientes, actúa directamente sobre los ingresos, ¿no? Un mercado consciente es aquel mercado en particular que está dispuesto a pagar por un bien o por un servicio que le ofrece un proyecto un precio superior al precio de mercado. Cuando incorporado dentro de ese bien o dentro de ese servicio que el proyecto ofrece a la sociedad, están incorporados algunos elementos básicos de gestión ambiental. Algunos elementos básicos de la gestión ambiental. Bueno, obviamente nuestras conocidas sanciones o multas, que está incluida dentro de los instrumentos rígidos, que son los instrumentos de comando y control. No hay duda que va a tener efectos sobre los flujos de fondos, ¿no? No hay dudas. Es decir, una sanción que es una suspensión de producción o una sanción que es una multa, normalmente los proyectos lo van a meter dentro de su flujo de fondos, lo van a incorporar dentro de los flujos de fondos y van a evaluar de qué manera esa sanción o esa multa termina afectando justamente la rentabilidad de una actividad o un emprendimiento. En muchos de los casos, si las multas son pequeñas, esto ya lo hemos visto en economía, pero vale la pena siempre recordar, cuando una multa es muy pequeña, es muy común que los proyectos directamente lo que hacen es pagar la multa, pagar la sanción, y continuar produciendo, ¿no? Entonces, en la medida que la multa vaya aumentando, se va a ir desalentando a las empresas a generar efectos con resultados sobre el ambiente y resultados económicos en otros agentes negativos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a ver
de qué manera un instrumento actúa sobre la racionalidad del proyecto. Recuerden ustedes que lo que siempre decíamos en economía era que tenemos que actuar sobre, el instrumento tiene que actuar sobre la racionalidad de aquel que genera un efecto. Estamos ahora frente a un proyecto. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que el proyecto internalice? ¿Cómo puedo hacer yo para que el proyecto se vea desalentado a contaminar? Se vea desalentado a degradar, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo puedo hacer para estimular al proyecto desde la perspectiva de la política ambiental para que incorpore dentro de su flujo de fondos todas estas componentes que tienen que ver con la internalización de los costos durante los procesos, primero de la formulación, ex ante, ¿no? Ese es el momento interesante que tienen los proyectos para que los equipos hagan todos los planteos que sean necesarios. Y cuando digo todo, digo todos los planteos que sean necesarios. Es el momento oportuno para intervenir, ¿no? Por eso muchas veces hemos planteado que los estudios de impactos ambientales y sociales, como la totalidad de los estudios, como hemos visto en las primeras clases, tienen el carácter de preventivo. Es decir, anticiparnos a los problemas. Desde una perspectiva ambiental, entonces un estudio de impacto ambiental y social tiene como objetivo anticiparnos a los problemas que pueden suceder cuando el proyecto entre en fase ejecutiva, ¿no? Entre en fase ejecutiva. Mientras tanto, lo que hacemos es analizar, estudiar, ¿no? Evaluar de qué manera el proyecto va a transformar el ambiente en el cual se desarrolla, y esa transformación genera consecuencias que van a repercutir en forma directa e indirecta sobre el bienestar de la población afectada por esos cambios. Entonces, ¿afecta la política ambiental los flujos de fondos del proyecto? ¿Cómo que no? Miren, ¿no? Miren la cantidad de herramientas que tiene el Estado a través de sus políticas para alterar o modificar. En algunos casos sancionando, en algunos casos estimulando, ¿no? Estimulando a los empresarios, a los proyectos de inversión, a incorporar inversiones no contaminantes. Esta batería de instrumentos es una batería que debería estar definida en la política ambiental de los países. Bueno, ahora hay muchos más, ¿no? Hay una gran cantidad de herramientas, por ejemplo, la reforestación, la incorporación de masa forestal y ese tipo de cosas tienen efectos en la captación de dióxido de carbono. Por lo tanto, yo puedo entrar en ese sentido dentro de ese paquete de proyectos que reciben financiación o que pueden llegar a vender en el mercado algún bono de carbono, ¿no? Entonces, también es interesante que un estudiante de recursos naturales y ambiente empiece a meterse dentro de estas líneas de acción como para poder ir trabajando en ese sentido y trabajando dentro del ámbito del mercado consciente. Bueno, cuando uno dice cómo se posiciona ambientalmente un proyecto de inversión, ¿no? ¿Cómo se posiciona? Y ahí sí podemos encontrar muchas, ¿no? Muchas estrategias de los proyectos. Ustedes seguramente van a trabajar, algunos en relación directa a muchos emprendimientos. Hay muchos de nuestros colegas que están en el sector minero, en el sector industrial, hay muchos colegas que están en el sector hidrocarburífero. Acá tienen ustedes un ejemplo de un pozo descontrolado. Y cuando estas cosas suceden, obviamente uno tiene que ver cómo se posicionan las empresas. Y ese seguramente va a ser el desafío nuestro como futuros profesionales del ambiente y los recursos naturales, es decir, cómo, entendiendo el posicionamiento del proyecto, cómo
podemos cambiar esta lógica que tienen la mayoría de los emprendimientos productivos. En ese sentido, podemos encontrar empresas o proyectos que son negativos, ¿no? Uno de entrada dice, el ambiente para nosotros es una amenaza, ¿no? ¿Para obtener qué? Los beneficios de las empresas, ¿no? Los problemas ambientales son agrandados por los medios de comunicación y grupos ecologistas. Esta es la mentalidad. Les cuento una anécdota. Hace un tiempo atrás, una colega nos invita a nosotros, parte del IRNET, del Instituto de la Facultad, Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo, a participar en una reunión donde estaban un grupo empresario. Bueno, esta colega que estaba tallando en política y todo lo demás, veía necesario que dentro del grupo de empresas aparezca algún ente de ciencia y técnica que pueda entrar un poco a plantear una discusión en otros ámbitos, ¿no? Creo que, bueno, yo me voy, me siento dentro de la mesa de charla. Creo que nadie sabía cuál era mi función. Eran todos empresarios, estaban gente del Banco Macro, gente de mineras, gente de empresas petroleras, había gente de industria, ¿no? Entonces eran todos empresarios, todos grandes empresarios. Y estaba yo sentado en esa mesa, que era un pobre empleado de la administración pública en el ámbito de ciencia y tecnología. Obviamente, como nadie sabía mi filiación, solamente la colega que me había invitado, hablan absolutamente descarnados, ¿no? Descarnados, es decir, y a mí me sorprendió, por eso lo puse a esto como un ejemplo, ¿no? de estas corporaciones que tienen una visión negativa, ¿no? Y uno de los empresarios que pertenecía a una importante empresa azucarera, o importante, digo, ¿no? De la provincia de Salta, importante empresa azucarera. Él, representando a la empresa, dijo, hay que actuar rápido porque estos ambientalistas vienen a poner los límites a la producción, ¿no? Claro, entonces la colega me mira de reojo y rápidamente interviene tratando de alguna manera moderar, ¿no? Moderar esta visión, ¿no? Pero es una visión de gran parte de los empresarios, ¿no? Cuidado con los discursos, ¿no? Hay discursos muy bonitos ambientales de la mayoría de las empresas, pero en el fondo esta es la visión que tienen, ¿no? Los problemas ambientales son agrandados por los medios de comunicación, los grupos estos extremistas, ecofascistas, ¿no? Vienen con todo, ¿para qué? Para que tengamos que internalizar costos, que nos ponen límites, que no nos permiten extraer los recursos, que no nos permiten hacer esto, que no nos permiten hacer aquello, y por lo tanto son una amenaza, ¿no? Son una amenaza. Bueno, esta es una visión negativa, es una visión que hay que ir cambiando, obviamente, ¿no? Yo me reía, después le comentaba al director del instituto esta reunión y le digo, la verdad que yo obviamente hablé, le dije, miren, no se sientan mal, pero yo pertenezco a ese grupo al que ustedes quieren eliminar. Entonces todos se quedaron como choqueados, porque nunca se imaginaron que había un polizón ahí metido dentro de su grupo, ¿no? Entonces a partir de ese momento empezaron a cambiar el discurso, se hicieron un poquito más amables, empezaron a, ¿no? Pero ya se descubrieron, ¿no? Es como uno entra a algún lugar y están todos con máscaras. Y en un determinado momento, cuando se reconocen como parte del mismo grupo, se sacan las máscaras y aparecen tal cual son. Ojo, ¿no? Los proyectos no tienen que ser enemigos nuestros. De hecho, nosotros vamos a tener que trabajar en muchas empresas que tienen esta visión, ¿no? Que tienen este enfoque. Nuestro objetivo no es pelearnos, sino tratar de convencer que esta es la peor de las visiones que puede tener un proyecto. Esta es la peor, ¿no? Es decir, minimizar los problemas ambientales, minimizarlos.
Entonces, desde este punto de vista, tenemos que estar atentos para saber, ¿no?, cuál es el comportamiento. Ojo, ¿no? Uno dice proyectos de inversión, tienen esta visión negativa. ¿Y nuestros funcionarios? ¿No? Nuestros funcionarios, ¿cuál es la visión que tienen? Yo me acuerdo hace unos años atrás también, una secretaria de Ambiente de la provincia, lamenté porque era un colega nuestro, en una entrevista radial, dijo que, ¿no?, ella asumía el cargo de la secretaría con el objeto de garantizar la producción. Y para un secretario de producción yo lo acepto, pero para un secretario de ambiente, no. O sea, nosotros no estamos en contra de la producción y de producir, pero creo que nuestra misión, si somos funcionarios públicos en el área de ambiente, es preservar el ambiente por sobre todas las cosas. Ayudar a las empresas para que produzcan sin contaminar, sin degradar, por supuesto, pero nuestro objetivo no es garantizar la producción. Para eso están los secretarios de producción, los secretarios de agricultura, para eso están ellos, digamos, y me parece bien que estén. Ahora, yo tengo que ponerle frenos a la degradación, frenos a la contaminación, frenos a todas las externalidades asociadas a los proyectos de inversión que se desarrollan en el ámbito de una región macroeconómica. Si no, ¿para qué estoy? ¿No? Bueno, negativos. Sí, hay muchos proyectos que tienen esta visión. Obviamente, nosotros, si vamos a formular un proyecto, no estamos incluidos dentro de este marco, ¿no? Estamos incluidos dentro de otro marco, pero muchas veces vamos a tener que trabajar en relación de dependencia con proyectos que tienen esta percepción. Bueno, será nuestro desafío cuando nos invite la estructura de organización, ¿no?, los consejos de estas empresas, y tendremos que ser hábiles para tratar de convencer que haciendo una buena gestión ambiental seguramente tendremos una mejor percepción de la sociedad respecto a nuestras actividades. Hay otras empresas que son pasivas o indiferentes. El ambiente no es una variable relevante y actúan cuando se ven obligados a hacerlo, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, de repente viene una inspección municipal o provincial o nacional, me detectan un desvío y dentro de mi plan, y automáticamente me obligan a mí a incorporar algunos elementos para, bueno, actúo cuando tengo que hacerlo, ¿no? No le presto demasiada atención, no es una variable relevante. ¿Hay muchas empresas que están dentro de este ámbito? Sí, ¿no? Hay mucha pasividad o indiferencia desde ese punto de vista. Hay reactivas, ¿no? Es decir, yo cumplo lo que me dice la norma ambiental y respondo siempre a la demanda de las autoridades de aplicación de la política ambiental. No está mal, no está mal. Son muchas empresas hoy están más interesadas en esto, es decir, ¿qué me pide la autoridad? La ley 7070 me pide esto, la ley de esto me pide esto, la ley, ¿no? Hace unos años atrás una empresa conocida de bebidas espirituosas hizo una pasantía para un estudiante avanzado de la carrera, y la tarea de este estudiante avanzado era justamente hacer un relevamiento de todas las normativas ambientales a la cual la empresa tenía que responder, ¿no? Hizo todo un relevamiento. Fue una pasantía interesante, una pasantía linda, pero estamos en presencia de una empresa reactiva, es decir, ellos no quieren faltar a ninguna normativa, no quieren cumplir con todo. Y son empresas reactivas. Son empresas que en definitiva, si el marco regulatorio es un marco que propende a la mejora en el bienestar y trabaja a favor del ambiente,
si yo tengo ese marco que emana de las autoridades de la aplicación de las políticas ambientales, bueno, esta empresa reactiva va a estar de alguna manera alineada con toda esa política ambiental. Si yo no tengo política, o mi política es deficiente, bueno, sí, yo soy reactivo, pero igual no ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una política ambiental estatal, ¿no? No hay una política ambiental estatal. Y obviamente las empresas que más nos gustan a nosotros, o por lo menos es la que uno debería promover, ¿no? La proactividad. Es decir, la empresa incorpora la variable ambiental en su procedimiento de gestión. Promueve desarrollos tecnológicos, participa en temas ambientales, se adelanta a los problemas, invierte en investigación, ¿no? y trabaja básicamente desde esta perspectiva, ¿no? Son empresas proactivas, son empresas que están preocupadas por el ambiente. Hablando de otras empresas no muy proactivas, yo diría negativas, ¿no? Yo les comenté, creo, alguna vez que un amigo agrónomo me llama para tener una charla con la estructura, un responsable, el CEO de la cooperativa de tabacaleros, y ya lo vamos a ver, ¿no? Enseguida, las ventajas de ser proactivos, ¿no? La ventaja de ser proactivos. En ese momento, en la reunión, nos plantea con sinceridad que a la cooperativa no le interesaban las cuestiones de naturaleza ambiental, no le interesaba. Entonces, obviamente, lo primero que uno piensa es ¿qué hago yo acá si no le interesa? Pero inmediatamente aclara, ¿no? Él dice, nosotros me dice, tenemos dos problemas. Uno, el trabajo infantil, que es un gran problema del sector tabacalero, que está mal visto el trabajo infantil, está visto como una explotación, por más que muchos digan que el trabajo es salud, y está bueno que los niños esta es la defensa que hace el sector tabacalero, ¿no? Está bueno que los niños aprendan el valor del trabajo desde muy pequeños. Y él nos dice, la verdad que nosotros no estamos preocupados, no estamos interesados, dice él en ese momento, ni del problema infantil, ni de los problemas ambientales. Pero nuestra organización exporta a distintas partes del mundo un tabaco salteño de alta calidad. Y el que nos está imponiendo condiciones es el comprador. Es el comprador. Entonces, el comprador, que obviamente compra no un bien, no un mal, que es el tabaco, ¿no? El tabaco es el que es responsable de una gran cantidad de muertes en el mundo todos los años. El comprador, a pesar de fumar y autodestruirse y afectar a otros que están consumiendo en forma pasiva tabaco, están preocupados, dice él, de la gestión que nosotros hacemos ambientalmente dentro de nuestra actividad. Entonces, ellos planteaban la necesidad de implementar para toda la actividad tabacalera un plan de gestión, y sobre todo para los productores tabacaleros pertenecientes a la cooperativa, ¿no? Un plan de gestión. Un plan de gestión que abarque en sí mismo toda la parte industrial, ¿no? En primera instancia, es decir, el sector secundario, pero después avanzar al sector primario, es decir, empezar a incorporar algunas prácticas. Un poco en esa línea está uno de los grupos que está y que va a trabajar con las cuestiones que tienen que ver con la restauración o la recuperación ecológica del suelo. Bueno, María de Los Ángeles dice,
ese comprador, claro, ese comprador es un mercado consciente, es decir, el importador de tabaco es un comprador que está preocupado por el proceso de producción, ¿no? Esto es muy común y está creciendo, ¿no? Estos mercados conscientes. Yo creo que en economía, o si no, no se los comenté, se los comento, hace unos años atrás vino un grupo de jóvenes investigadores holandeses. Holanda, saben ustedes, es una potencia de hidrocarburos, pero también está la empresa Shell ahí en el centro, digamos, neurálgico de la empresa Shell está en Holanda, pero también están en avanzada en lo que se llama la producción de biodiesel o biocombustibles. Y Holanda importa mucha soja de distintos países porque la soja la utilizan para el proceso de producción de biodiesel, ¿no? Entonces, ellos dicen, estamos generando un biocombustible que tiene beneficios con respecto al combustible fósil, ¿no? Pero a ellos les preocupaba lo que en proyecto nosotros no lo vamos a ver, pero puede ser interesante armar una optativa vinculada al ciclo de vida de proyectos. Ellos les preocupaba el ciclo de vida del proyecto del biodiesel, es decir, de dónde viene la materia prima, cómo se produce en esos lugares. ¿Por qué? Porque había un grupo de consumidores de biodiesel que empezaban a ver como algo negativo que se utilice una materia prima para la producción de biodiesel que tiene un montón de ventajas ambientales, un producto que se produce en Latinoamérica y que genera, por ejemplo, desmontes, pérdida de servicio ecosistémico, contaminación de los suelos, alteración de la salud pública, es decir, toda una serie de consecuencias o de efectos sobre el ambiente y sobre la salud en forma indirecta que tienen, ¿no? Que tienen una visión negativa por parte de los compradores de este tipo de productos. Entonces, estaban todo bien, estaban contentos porque estaban sustituyendo un combustible fósil por combustible hecho sobre procedimientos renovables, pero que la producción primaria de la materia prima que se utilizaba en el proceso secundario de producción de biodiesel, no precisamente era amigable con el ambiente, ¿no? Entonces vinieron específicamente a hacer este tipo de investigaciones para empezar a ver si se compra, si no se compra, a quién se compra y empezar a exigir estándares de calidad ambiental en los países productores de la materia prima. Miren ustedes cómo también los mercados pueden hacer que una empresa que pueda ser negativa desde su percepción se transforme en una empresa proactiva. Es decir, se comprometa con los mercados, se comprometa con qué objetivo también de ganar confianza y permitirle obtener un aumento de la rentabilidad, ¿no? Esto también es importante que uno empiece a analizar. Entonces, nos vamos a enfrentar con todo este tipo de empresas y seguramente vamos a tener empresas que van a ser proactivas y ese será quizás lo mejor de nuestro punto de vista, trabajar con empresas proactivas. Va a haber empresas que no van a ser proactivas, va a haber empresas pasivas, empresas que están más preocupadas por cumplir la normativa. Y obviamente después están las famosas líderes, ¿no? Ahí ustedes pueden averiguar cuáles son las empresas líderes pioneras en el desarrollo de aplicación de técnicas de preservación ambiental. Bueno, hay muchas empresas que hoy ya están liderando este cambio que se viene, ¿no? Cambio que se viene y cambio que ya a esta altura es necesario, ¿no? Necesario plantear. Bueno, como dice Mariana, es cierto, los proyectos con financiamiento internacional tienen cada vez más exigencias ambientales y sociales, ¿no? Eso es cierto. Bueno, ya
Ella está trabajando con proyectos de hidrocarburos y de energías renovables solares, y hay exigencias, ¿no? Hay exigencias que vienen de aquellos que ponen la plata, los inversores, ¿no? Entonces, no solamente está el comprador final, ese consumidor final, sino también están los inversores, es decir, los que ponen plata para que se desarrollen determinados proyectos de inversión. Y por ahí también vienen las exigencias, ¿no? Bueno, hay que buscar empresas líderes, ¿no? Hay que buscar empresas, hay que ver. El día de mañana, cuando ustedes se inserten en una actividad económica de producción, cualquiera sea, rápidamente van a darse cuenta ustedes si son líderes, si no son líderes, si son proactivas, si son negativas, si son empresas que trabajan la coyuntura, ¿no? Bueno, siempre uno se pregunta, ¿y cuál es la ventaja de ser proactivo con el ambiente? ¿No? ¿Cuáles los beneficios que nos otorga el trabajar activamente por un ambiente sano y mejorar todo el tiempo nuestros procesos productivos, ¿no? Siendo prácticamente las 10, aprovechamos y hacemos un descanso, así ya continuamos con la siguiente parte en contacto con una colega, así que me entretuve un ratito charlando con ella. Ella trabaja en la provincia de Buenos Aires en el tema de proyectos de reciclado, de compost comunitario. Hizo una maestría en Francia y estuvo trabajando con proyectos comunitarios para hacer compostajes urbanos. Así que es un buen proyecto, bien vinculado a lo que hacemos nosotros. Así que estábamos charlando de poder hacer algo en común, digamos, y traerles a ustedes la experiencia de ella, ¿no? Que es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, y es una típica emprendedora ambiental, ¿no? Para ponerle nombres, es una típica emprendedora ambiental. Vamos a continuar un ratito más para ver justamente algunas cositas que tienen que ver con esto que estábamos charlando. ¿Por qué ser proactivo con el ambiente? Bueno, eso es algo que siempre las empresas se preguntan porque para ellos implica plata, ¿no? Y uno de los motivos es ahorro de costos, ¿no? Por ejemplo, mejora de eficiencia técnica. Esto es un área de Secretaría de Ambiente de Nación, del Ministerio, que trabaja con financiación internacional, multilateral de créditos, fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que apuntan a lo que se llama producción más limpia, ¿no? Es todo un área bien interesante que el gobierno desarrolla específicamente para estos proyectos que apuntan justamente a incorporar mejoras de eficiencia que le permitan a las empresas ahorrar costos, por un lado, pero que al mismo tiempo mejoren ambientalmente la eficiencia. Es decir, reduzcan las contaminaciones, reduzcan residuos, reduzcan la utilización de agua, disminuyan el consumo de energía con los impactos ambientales que esto tiene, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos nosotros un motivo. Rediseñar el producto final, ¿no? que le permite incluso abaratar costos. Esto no hay duda, ¿no? La reutilización de residuos, es decir, que las empresas puedan, de los residuos que ellos generan, poder reutilizarlo. Bueno, Mariana tiene algunas interesantes experiencias que desarrolló los 2 parques solares, uno que ya está en funcionamiento, el otro que ya está funcionando también, los 2 parques solares, el de Cafayate y el de La Puna. Ahí hay interesantes formas que el proyecto ha desarrollado para tratar de reutilizar y generar una reducción justamente en la producción de residuos.
rediseño de instalaciones que permitan, entre otras cosas, también ahorrar costos, ¿no? Entonces, ¿el por qué? Una de las principales variables es ahorrar costos, ¿no? ¿Por qué ser proactivo? Bueno, para ahorrar costos, ¿no? Si lo queremos ver desde el punto de vista financiero, si lo queremos mirar ahí, las mejoras ambientales pueden estar directamente asociadas a un ahorro de costos. En estos aspectos, ¿no? Mejora la eficiencia, producción más limpia. Muchos colegas trabajaron en este tipo de mecanismos de mejora de eficiencia técnica. Obviamente muchos trabajan en reutilización de residuos, muchos trabajan en rediseño de instalaciones, hay de todo. Cumplimiento de normativas, ¿no? El hecho de ser proactivo y no esperar la sanción, es decir, no sentarse a esperar que venga una inspección y me aplique una sanción, también me ayuda a evitar sanciones que pueden ser molestas para las empresas y, como vimos recién, están afectando los flujos de fondos y por lo tanto los indicadores de rentabilidad. Y si las sanciones son muy altas, peor todavía. Bueno, Mariana les puede comentar también algunos casos de sanciones por algunos incumplimientos o no haber respetado el plan de gestión ambiental de las empresas y lo que ello implica para la empresa, que en algunos casos son sanciones económicas, financieras muy importantes, ¿no? La imagen, ¿no? Esto que nosotros consideramos un activo nominal, ¿no? Hay una empresa que quiera vender, ¿no? Ahí Mariana les puede comentar los problemas que tienen Cafayate para poder vender sus activos, justamente, o el proyecto en sí mismo, justamente por algunos incumplimientos, ¿no? Así que al no tener buena imagen, y a veces es difícil hasta vender el producto, ¿no? Y obviamente vender el emprendimiento menos. Sabemos nosotros que la imagen de la empresa es un activo nominal. Entonces, cuando yo quiero vender un activo, ese activo nominal, y hay mucha gente que prefiere no pagármelo a ese activo, justamente por la carga que tiene ese activo nominal negativa, ¿no? La carga negativa que tiene el activo nominal. Así que imagínense ustedes, ya vayan pensando en los efectos financieros, ¿no? De ser proactivos, ¿no? Anticiparnos, ¿no? Es decir, ¿para qué esperar que vengan cambios en la política ambiental si yo puedo ser más exigente? Yo, ¿no? Obviamente las empresas líderes son mucho más, van varios pasos adelante de toda la política ambiental estatal. Reducción de los riesgos, ¿no? Recién hablábamos de uno de los instrumentos que es los seguros ambientales. Esto también tiene efectos sobre los flujos de fondos. El hecho de que yo pague pólizas de seguros ambientales más bajas o menores, ¿por qué? Porque soy proactivo, porque me estoy anticipando, porque estoy internalizando, porque estoy trabajando siempre en avanzada con tecnologías ambientales. Esto me permite a mí mejorar mi flujo de fondos a través de, por ejemplo, pagar menos pólizas de seguros ambientales, ¿no? Que dependiendo del tamaño, de la dimensión de la empresa y los problemas sobre el ambiente que puedo generar, los pagos de las pólizas pueden ser muy importantes, ¿no? Esto ustedes lo verán con las pólizas de los vehículos, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un conductor que tiene un prontuario impresionante de accidentes de tránsito, seguramente, digamos, yo para el seguro soy una persona de riesgo. Entonces, ellos, ¿de qué manera se cubren? Y cobrándome una póliza más alta, obvio, ¿no? Lo mismo le pasa a las empresas, ¿no? En muchas actividades que ustedes han podido visitar, industriales o empresas mineras o petroleras, ustedes van a ver que hay siempre en la puerta de la empresa un cartelito que dice X cantidad de días sin accidentes. Y uno dice, ¿cuál es la idea? La idea es justamente esta, ¿no? Es pagar menos pólizas de seguro por accidente. Bueno, desde el punto de vista ambiental es algo parecido. Fíjense que todas estas cosas que estamos viendo tienen directa relación con los flujos de fondos, ¿no? Directa. Entonces, cuando uno dice,
¿Cómo lo puedo convencer a una empresa que sea proactiva? Que esté siempre... incluso, ¿cómo convencerlo yo que hay que hacer las cosas bien? Yo, empleado de una minera, ¿no? Bueno, Mariana tiene una amiga que es gerenta de una empresa minera. Ella conoce muy bien toda esta estructura, así que está bueno poder traerla acá también, hacer las gestiones para que les cuente un poco lo que significa ser proactivo y cómo un profesional de nuestra carrera tiene que enfrentarse a los directorios de las empresas y tratar de convencer del por qué, ¿no? Hay que trabajar a favor del ambiente, no en contra del ambiente. Bueno, como dice Mariana, los 2 parques solares tienen multa por incumplimiento del PGA, ¿no? Por hacer cosas que no debían, que están fuera de lo declarado, ¿no? Bueno, suele suceder, chicos, ¿no? Que hay muchas empresas que dicen, pero ¿quién me va a venir a controlar? Estoy acá en medio de la nada, en la puna, o estoy en una empresa industrial metida en medio del monte, produciendo biodiesel, o estoy metido allá en el extremo del mundo, extrayendo petróleo. ¿Quién va a venir a controlarme? Y de repente aparece el control, ¿no? Y aparece el control y aparecen todos los desvíos, y aparecen todos los problemas, y aparecen todas las sanciones, ¿no? Ahí está el rol también de los organismos estatales, ¿no? Entonces, si yo sé que el gobierno tienen una legislación ambiental muy estricta, pero de cumplimiento laxo, ¿y qué hago? Bueno, y bueno, me arriesgo, con tal cual es el problema, ¿no? Bueno, como dice Mariana, el paro de obra es lo que más duele, más que la multa, es cierto. El paro de planta es imagínense a veces el stand-by de un emprendimiento en etapa de inversión puede costar varios cientos de miles de dólares, ¿no? Sobre todo a empresas grandes. Entonces, que venga un colega de la carrera, se plante ante la empresa y le diga que paro la obra, los tipos se mueren, ¿no? Porque el paro de planta, de obra, es mucho peor que una multa, ¿no? A veces ellos prefieren que les cobren una multa y bueno, es mejor. No hay duda, ¿no? Acceso al crédito, ¿no? Acceso al crédito es lo que charlábamos recién. Hay muchas empresas que, si son proactivas, los inversores, que no necesariamente el crédito viene del lado de un banco, ¿no? El crédito a veces puede provenir de pequeños grupos de inversores que compran paquetes accionarios. Recuerden ustedes que una acción es una partecita del capital de una empresa. Si yo quiero aumentar la inversión para poder aumentar mis niveles de producción, yo puedo acceder a ese capital vendiendo acciones. Esas acciones que cotizan en bolsa, ese comprador de la acción va a estar dispuesto, si es un comprador consciente, va a estar dispuesto a poner la plata en aquellos proyectos de inversión que están trabajando para reducir los riesgos ambientales. Otra, ¿no? La presión de la demanda, la que veíamos recién, ¿no? Por presiones de proyectos complementarios, es decir, esta empresa de energía le vende a Camesa, y Camesa tiene muchas exigencias ambientales, por lo tanto ese comprador le exige al proyecto de producción de energía que incorpore un montón de variables, ¿no? Ambientales, y mejore su desempeño ambiental. Los consumidores, ¿no? No hay duda, nosotros somos también muy importantes dentro de esta cadena de valor, ¿no? Somos muy importantes. No tenemos que descuidar esto, porque yo creo que por acá va a venir los cambios a futuro, ¿no? Por los compradores. Y obviamente el sector público, que también es un sector consumidor muy importante, ¿no? Es muy importante. Y siempre hay variables que tienen que ver con mirar al futuro, ¿no?
las preferencias. Hoy la mayoría de las empresas hacen análisis de cómo están esos consumidores mirando, ¿no?, lo que viene. Y obviamente las famosas y nunca bien ponderadas, que ya hablaba Adam Smith, las ventajas competitivas, ¿no?, las ventajas competitivas. Presión de los empleados, también, ¿no? Hay empleados con compromiso laboral, que tienen una identificación del empleo con el proyecto, ¿no? Y los propios empleados promueven, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? De empleados que, por ejemplo, están muy comprometidos con el ambiente y le exigen a sus propios proyectos que se hagan cosas, se mejoren, reutilización, reciclado, políticas internas ambientales, ¿no?, que es muy importante, y obviamente mejoran la participación, no hay duda. Es decir, si yo como empleado me voy, yo empleado de la universidad, le digo, che, hagamos un plan de reciclado de latitas, de cerveza, de esto, y hagamos, y a mí las autoridades de la universidad me dicen, no, es demasiado, no quiero, bueno, mi compromiso con la institución disminuye, ¿no?, progresivamente. Bueno, es ahí donde aparece en todas sus dimensiones el plan de gestión ambiental, y ese plan de gestión ambiental va a tener, ¿no?, su influencia directamente en el flujo de fondos, en primer lugar, y por lo tanto también en los indicadores de rentabilidad. A veces uno dice, bueno, ¿qué es un plan de gestión?, ¿no? Y uno lo empieza a relacionar con esta materia, ¿no? Esta es una definición sacada de Gómez Orea, que es evaluación del impacto ambiental. Esto lo van a ver ustedes el año que viene, así que no nos vamos a detener demasiado, ¿no? Pero fíjense que el PGA se entiende como el documento de seguimiento y control, que contiene, acá viene el punto, criterios técnicos, que a partir de la predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá a la administración, ¿no?, o a la organización, o al proyecto, seguir sistemáticamente el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. La DIA es algo que emite las autoridades públicas competentes, ¿no? En esta pequeña definición hay un montón de cosas que ustedes van a ir desmenuzando en esta materia, pero fundamentalmente en la materia que viene, que es impacto ambiental, ¿no? Ahí van a ver en detalle lo que es un PGA, van a definir esos criterios técnicos. El estudio de impacto ambiental es predictivo, ahí está, ¿no? Es decir, me predice qué es lo que va a suceder. Aparece la palabrita efecto ambiental, que la vamos a ver en esta materia. Efectos, cambios en el ambiente, atribuible ¿a qué? Al proyecto, ¿no? La administración, ustedes han tenido planificación en administración, o sea, ya saben lo que significa la administración, ¿no? ¿Y qué le permite a la administración? Miren todas las palabras que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, ustedes leen esto y dicen, la tengo, ¿no? Esta palabrita es una palabrita que la van a ver en detalle el año que viene en impacto ambiental, que se llama declaración de impacto ambiental, es la DIA, es un procedimiento administrativo, ¿no? Esta DIA es una declaración que emite la autoridad competente. En el caso de los proyectos de petróleo, energía, redes de tendido eléctrico, producción de biogás, producción de bioenergía en general, y ese tipo de cosas, el que emite el DIA, esa declaración de impacto ambiental, es la Secretaría de Minería y Energía de la provincia. Ellos son los encargados de hacer esta declaración, ¿no? Esta declaración, vale la pena decir, es de cumplimiento obligatorio por
todo proyecto de inversión que se desarrolle en el ámbito de la provincia de Salta, ¿no? Es de cumplimiento obligatorio. Es decir, que esta PGA, este plan de gestión ambiental, todo lo que está puesto ahí es obligatorio su cumplimiento. Las dos sanciones que le habla Mariana de las plantas solares que están instaladas en la provincia, las sanciones vienen por el incumplimiento del PGA, ¿no? Ese es un plan de gestión. Miren, en esta pequeña definición de Gómez Orea, ¿cuántas cosas me está diciendo la definición, ¿no? ¿Cuántas cosas me dice? ¿Cuántas nuevas palabras aparecen para ir incorporando a mi cada vez más rico vocabulario específico en la temática ambiental y de recursos naturales, ¿no? Bueno, eso también marca la diferencia entre un buen y un mal profesional. Un buen profesional que sabe usar la terminología correcta y puede expresarse con propiedad frente a cualquiera, ¿no? Frente a un grupo de expertos o frente a personas que desconocen, pero mi capacidad es la que me va a permitir comunicar. Bueno, y acá viene una cosa que es importante, ¿no? Una relación entre los estudios de impacto ambientales, los estudios económicos específicamente, y los estudios financieros, ¿no? Yo le decía en un principio que todos los estudios están interrelacionados, es decir, cuando yo hago un estudio técnico no puedo yo irme por mi lado, o los que hacen los estudios de mercado, o los que hacen los estudios de impacto ambientales, los SIAIs, como se les llama acá en nuestra provincia, están todos vinculados, los estudios financieros, los estudios económicos, los estudios de impacto ambiental y social, los estudios técnicos, están todos interrelacionados. Tan interrelacionados, fíjense ustedes que los miembros de un equipo de estudio económico son los mismos que trabajan interdisciplinarmente en un SIAIS. Son los mismos, no es un equipo distinto. Entonces, el mismo equipo que hace los estudios de impacto ambientales y sociales puede ser el mismo equipo, quizás con la incorporación de algún economista si es necesario. Ya en los SIAIS existen economistas también, y obviamente técnicos del ambiente y especialistas en cada temática dependiendo de la complejidad del proyecto, ¿no? Teniendo el equipo de estudios de impacto ambiental y social, ese mismo equipo puede hacer los estudios económicos, tranquilamente. Identificamos acciones de proyecto que pueden generar impactos, ¿no? Esta es la vinculación. Uno dice, che, y en el estudio financiero, ¿de qué me sirve conocer los estudios económicos? Y bueno, porque en los estudios económicos se identifican las acciones que pueden generar los impactos sobre el ambiente con resultados económicos medibles. Es decir, un estudio financiero tiene que estar vinculado con los estudios económicos, porque el equipo de estudio económico es el que me va a decir qué aspectos tengo que tener en cuenta o internalizar, ¿no? El que me va a decir, che, hay que tener cuidado con esto y con aquello, y en el plan de gestión vamos a incorporar necesidades al proyecto para incorporar en el proyecto, y esa incorporación de acciones nuevas que apuntan a actuar sobre los impactos sobre el ambiente son los que me van a generar los efectos financieros. La necesidad de enfrentar externalidades, chicos, y esto es importante que lo vayamos incorporando, requiere del diseño de una acción que tiene como meta reducir, eludir o mitigar la externalidad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan, no? Acción, actividad, componente, tarea, ¿no? Esta lógica que ya hemos visto, acción, actividad, componente, tarea, ¿no? Componente y tarea, y la acción que nosotros hemos identificado en la EAP, yo tranquilamente podría tener una EAP para trabajar el plan de gestión ambiental. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, es decir, ¿cuál es la acción general? Y luego todas las actividades. Y cada una de esas actividades puede ser, ¿no? Puedo tener muchas acciones también, ¿no? Dependiendo de la cantidad de efectos que yo tenga. Entonces yo puedo tener
un conjunto de acciones que hacen un plan, en realidad, ¿no? Un plan es ese conjunto de acciones. Pero no debemos perder de vista que la meta fundamental es reducir, eludir, mitigar, ¿no? En algunos casos, ¿por qué no? Compensar. A veces es difícil eludirla, por ejemplo. A veces es difícil reducirlas, mitigarlas, pero sí podemos compensarlas. Sí podemos compensarlas. Bueno, ahí deberemos ver cómo lo vamos a compensar, ¿no? Van a ver ustedes el año que viene lo que se llama compensación por contraprestación, ¿no? Es decir, yo desmonto un área afectando servicios ecosistémicos de captación de dióxido de carbono. Bueno, hago con una compensación, es decir, instalo una masa arbórea en crecimiento que me va a compensar la pérdida del servicio ecosistémico, ¿no? Por ejemplo, la acción, ¿no? Miren ustedes que esto se parece, este plan de gestión se parece a esta línea, ¿no? Que relaciona los estudios económicos con los financieros. Prácticamente es un proyecto, ¿no? Debe configurarse con EDT, ¿no? ¿Para qué? Para poder operacionalizar la acción, ¿no? Es decir, tengo que tener una estructura de desglose de trabajo. Bueno, ¿qué tengo que considerar en el diseño de un PGA? Miren, es un proyecto. Es un proyecto. No hay dudas. Tengo que hacer estudios técnicos. ¿Por qué? Porque tengo que decir cómo voy a actuar sobre el efecto que me genera el impacto. ¿Necesito estudio de mercado? Sí. Si tengo que poner una manga de descontaminación y filtros, yo tengo que hacer un mínimo estudio de mercado de dónde están los proveedores y cuál es el precio de los filtros y la manga de descontaminación. Mínimo, ¿no? Tengo que hacer ese tipo de cosas. ¿Tengo que hacer estudio económico? Sí. Sí, ¿por qué? Básicamente porque lo dice la ley 7070. Las medidas tienen que ser costo efectivas. Costo efectivas y costo eficientes. La efectividad la vamos a ver en los estudios técnicos. La eficiencia la vamos a ver en los estudios financieros y económicos. Entonces, ¿también tengo que hacer estudios financieros? Sí, porque, ¿por qué? Como dice la ley 7070, el plan de gestión ambiental tiene que estar valorado en términos de costos, ¿no? ¿Cuáles son las inversiones de un plan de gestión ambiental? ¿Cuáles son los costos para operar el plan de gestión ambiental? Obviamente, estudios de la organización. ¿Quién va a ser el responsable del PGA? ¿Voy a contratar a un equipo particular? ¿No? ¿Voy a tener un equipo de auditores internos? ¿Voy a tener un equipo específicamente abocado a la implementación del PGA? Bueno, ahí Mariana le puede comentar, ¿no? Hay un grupo completo de gente en etapa de inversión trabajando en la implementación del PGA, mirando desvío, haciendo todo. Es decir, es prácticamente un proyecto paralelo, ¿no? Está la inversión propiamente dicha, que es la inversión en el montado de los paneles, el desmonte y todas las actividades propias del proyecto, pero también hay un proyecto paralelo que es el PGA, ¿no? Es el PGA, que también, como todo proyecto, necesita ser estudiado, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista técnico, de los mercados, económicos, financieros, legales, de organización, ¿no? Institucionales, todo tengo que analizar. Por lo tanto, podemos decir, chicos, que un PGA no es más que un proyecto ambiental dentro de otro proyecto. Un proyecto de construcción de un camino tiene un proyecto de un PGA. Un proyecto industrial para producir biodiesel tiene un plan de gestión ambiental. Tiene otro proyecto, con sus inversiones y sus costos operativos. Un proyecto de producción de soja, y debería tener en asociación un proyecto de PGA, ¿no? Un plan más amplio que un proyecto. Un proyecto de producción de pecarí,
Y tiene que tener su PGA, ¿no? Una curtiembre, un proyecto de producción de cuero curtido, ¿no? Tiene que tener su contraparte, ¿no? Un proyecto para disponer pilas, y seguramente tiene que tener un PGA asociado, digamos, ¿no? Un plan de gestión ambiental, ¿no? Ojo, un proyecto que nace como proyecto ambiental no implica que un proyecto ambiental no me genere efectos sobre el ambiente que requieren ser tratados, ¿no? Es lo mismo que muchas veces los gobiernos creen que como están haciendo proyectos de inversión para la gente, no es necesario hacer estudios de impactos ambientales y menos hacer un plan de gestión ambiental del proyecto, ¿no? Nada que ver, eso es falso, de falsedad absoluta, digamos. Bueno, si nosotros vemos un PGA y ver algunos de los atributos de alguna de las tantas medidas que vamos a tener que adoptar para enfrentar un efecto, siempre, ¿sobre qué efecto actúa? Sobre la contaminación, sobre la degradación, sobre la pérdida de servicios ecosistémicos, sobre el ruido, ¿sobre qué está actuando, ¿no? La medida que se incluye dentro del plan, ¿no? El objetivo, ¿no? Fíjense, la meta sería acá, ¿no? Contaminación del agua medida con tal indicador. Objetivo, bajar la contaminación a tal valor. Ah, listo. Puedo tener una, dos o más medidas que actúan sobre el mismo efecto. Tipo, esto ya lo van a ver, no vamos a detenernos para ver. Nos interesa que lleguemos a los puntos que nos interesan en esta materia. Obviamente la descripción de la medida. Y acá vienen dos aspectos que a nosotros sí nos interesan. Eficacia, que tiene que ver con el nivel o grado de cumplimiento del objetivo o meta. Algo eficaz es algo que cumple con la meta. Y acá viene nuestra palabrita nunca bien ponderada, eficiencia, ¿no? Eficiencia, la contribución de la medida a aumentar el bienestar. Y miren qué otras cosas aparecen en los atributos de la medida. Esto también está sacado de evaluación de impacto ambiental de Domingo Gómez Orea. Domingo Gómez Orea. Ya van a tener oportunidad de verlo. Al que quiera este libro, al que lo quiera, puede mandar un mensajito, yo lo tengo en digital. Lo puedo compartir al módico precio de... No, mentira. Pirata que colabora con otros piratas siempre es bien reconocido, digamos. Sí, traten la información con cuidado. Pero ya vale la pena que vayan interiorizándose sobre lo que es la evaluación del impacto ambiental para que cuando lleguen el año que viene a evaluación de impacto ambiental ya vengan con bagaje de conocimiento interesante. Pero miren qué cosas aparecen como atributos de la medida. Acá hay otras tantas, ¿no? Por eso aparece esta línea de puntos, es decir, hay muchas más. Pero las que nos interesan a nosotros, costo de inversión, miren ustedes. ¿Costo de inversión de qué? De la medida. ¿Costo de operación de qué? De la medida. Es decir, estudios financieros, ¿no? Estudios financieros. Es decir, mi PGA va a tener, como tiene cualquier proyecto, componentes vinculadas a la inversión, es decir, va a tener capital de trabajo, va a tener bienes de capital, depreciables y no depreciables, va a tener activos nominales, ¿no? Va a tener todo eso. Pero también para poder operar, ¿no?, la medida, y van a tener costo de operación. Vamos a tener que poner insumos, comprar combustibles, pagar sueldos, vamos a tener un montón de actividades que requerirán recursos, ¿no? Recuerden ustedes que cuando yo hablo de costo de inversión, es la síntesis financiera de las actividades y tareas que yo tengo que desarrollar
para lograr las componentes de la inversión, ¿no? Acuérdense. No se olviden de esto. De igual manera, cuando yo hablo de costo de operación, hablo de las actividades y tareas, ¿no? Y de las componentes asociadas que me permiten a mí mantener, en este caso, la medida de gestión, todo el tiempo funcionando. Todo el tiempo funcionando. Bueno, esta área es un área que para nosotros es muy importante. Es muy importante. Y la incorporación de un PGA es el métier del ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, ¿no? En un proyecto. Yo, por ejemplo, no tengo capacidad o información técnica para trabajar técnicamente en un proyecto de construcción de un camino, ¿no? Pero sí tengo las incumbencias para incorporar medidas de gestión que permitan reducir los efectos e impactos que sobre el ambiente generan las actividades y tareas previstas en un proyecto de construcción de un camino. Eso sí, obviamente. Entonces, el PGA no es más ni menos que un conjunto de actividades, tareas, tendientes a la consecución de unos objetivos específicos, que es reducir, mitigar o compensar los efectos que sobre el ambiente genera el proyecto de inversión. Requiere necesariamente asignación de recursos, es decir, estudios financieros. Un PGA desde una perspectiva financiera no es ni más ni menos que un proyecto dentro de otro proyecto, ¿no? El objetivo es enfrentar las deseconomías externas. Tiene, al igual que todo proyecto, una vida útil y un horizonte que puede o no coincidir con la vida útil u horizonte del propio proyecto, ¿no? Puede ser más corto, puede ser más largo, dependiendo del PGA. En general, el PGA acompaña toda la vida útil del proyecto, todo el horizonte del proyecto, ¿no? Solamente que habrá algunas medidas dentro del PGA que se van a concentrar en una etapa en particular, ¿no? Que van a permanecer un cierto tiempo, que normalmente el tiempo en que permanece el efecto, ¿no? Hasta que yo pueda restaurar o recuperar. El PGA es un proceso de mejora continua. Y las medidas, como dice nuestra ley, tienen que ser costo efectivas y costo eficientes. Tiene componente de inversión, tiene componente operativa, como acabamos de ver. Modifica los flujos de fondos del proyecto. Chicos, esto es lo que más le interesa al proyecto. Ver de qué manera el PGA afecta los flujos de fondos y por lo tanto afecta los indicadores. Seguramente con la implementación del PGA se mejora la eficiencia económica, pero puede afectar negativamente la eficiencia financiera. Cuidado con esto, ¿no? O sea, no hay duda, el plan de gestión ambiental lo hago básicamente para mejorar la eficiencia económica, pero puede afectar la eficiencia financiera. ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo qué es y de qué manera un PGA puede modificar un flujo de fondos y de qué manera un PGA puede alterar completamente la rentabilidad de un emprendimiento modificando sus indicadores? ¿Se entiende, no? Bueno, cito este artículo que ya lo conocen, de la Ley 7070, ¿no? Donde aparecen, ¿no? Todos los costos que hay que tener en cuenta en el desarrollo de un plan de gestión. Y ahora les muestro brevemente, ya estamos llegando al fin de nuestra jornada, ya para que se vayan familiarizando, cómo van con la construcción de sus planillas para el parcial 2
Acá, por ejemplo, tengo inversiones del PGA, ¿no? Tengo inversiones en bienes de capital por una magnitud de 300.000 pesos, son depreciables. En este proyecto el Estado autoriza todas las inversiones, incluidas las inversiones en el PGA, a depreciarlo en el horizonte del proyecto. Y tengo también los costos operativos, ¿no? Son costos operativos propiamente dichos, están incluidos todos en el PGA. Esto lo pueden, dependiendo de la EDT, la estructura de desglose de tarea, sacar muchos otros elementos acá, muchas otras componentes de operación. Yo lo agrego solamente para que ustedes vean nada más, ¿no? Entonces, ¿qué puedo tener yo en mi flujo de fondos? Tengo un flujo de fondos puros, ¿no? Ya saben ustedes lo que es un flujo de fondos puros, donde tengo todos los elementos, las ventas residuales, tengo la depreciación, los costos operativos del proyecto, costo de administración del proyecto, costo de comercialización, tengo todo, ¿no? Los impuestos, el valor de salvamento, tengo todo, ¿no? Tengo la devolución de la depreciación, ustedes saben que yo la uso para deducir, después se la devuelvo, y el total de costo de inversión, ¿no? Y tengo mi flujo de fondos neto puro, ¿no? Ahí está. Mi flujo de fondos netos puro. Ahora, quiero armar mi flujo de fondos con el PGA. Bueno, ¿qué va a aparecer? Como nuevo, ¿no? Los costos del PGA. Vamos a ponerlo en verde. Los costos, como son actividades ambientales, le ponemos en verde. El costo del PGA. Y seguramente va a haber que, como costos no deducibles, aparece ni más ni menos que mis costos de inversión que se suman a los costos de inversión totales, ¿no? Entonces, automáticamente uno dice, a ver, ¿qué diferencia habrá entre mi flujo de fondos puros y mi flujo de fondos con el PGA, ¿no? ¿Hay cambios? Y uno dice, no, pero no parece ser muy significativo, ¿no? Aparece un poquito acá, aumenta un poco de acá, hay costos operativos que aparecen, bueno, a ver, veamos los indicadores. ¿Cuál es el impacto sobre el indicador? ¿No? Y vamos, ¿no? Acá aparece un crédito, pero como estamos trabajando con flujo de fondos puros, no aparecen los elementos del crédito. Ah, miren ustedes, ¿no? El flujo de fondos puros. Miren, prácticamente 1 millón de pesos menos. Miren cómo cae la TIR, del 21% al 19%. ¿No? Bueno, esto que ustedes están viendo, ¿no? Que obviamente los proyectos a veces reniegan un poco, por eso incumplen, ¿no? Por eso no lo hacen, porque implica plata. Implica plata. Y a veces los proyectos, que son ávidos de renta, no les gusta esto, ¿no? No les gusta esto. Es decir, tener una diferencia entre un flujo de fondos puro y un flujo de fondos con PGA, una diferencia de 1.084.000 pesos como valor actualizado. No es poca plata, ¿no? Entonces, la diferencia, ¿qué la está dando? La diferencia me la está dando el PGA. El PGA me está dando una diferencia de
1.000.000 de pesos, ¿no? Bueno, es el 1.000.000 de pesos que en términos de valores presentes tengo que incorporar para enfrentar un plan de gestión. Obviamente va a depender mucho ese plan de gestión de los efectos e impactos sobre el ambiente. Yo siempre les digo que si la valoración de todos los impactos sobre el ambiente es de 500.000 pesos en valores presentes, esta asignación es ineficiente. Esa asignación es ineficiente. Si el valor de las externalidades es de 500.000 y yo estoy implementando en un PGA un plan que me genera en términos de valores presentes un impacto en mis indicadores de rentabilidad de una reducción en 1.000.000 de pesos del indicador, y tendría que revisar el plan de gestión, ¿no? Tendría que revisar. Bueno, una cosa ya para ir terminando. Estas cuestiones en particular, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de los planes de gestión. En todos los estudios de impacto ambiental que yo vi, en todos, prácticamente no hay para nada una valoración de costos de las medidas a implementar. No hay. No hay. ¿Qué me hace pensar eso a mí? ¿Qué me hace pensar? Si las medidas que vamos a incorporar en un plan de gestión no están valoradas en términos financieros, yo podría llegar a pensar que el inversor o proponente desconoce la relevancia financiera de las medidas a implementar. Y esto puede llevar a que sigamos adelante y cuando venga la necesidad de la implementación de la medida, porque viene una exigencia, porque el PGA es exigible por ley, ¿no? Es una declaración jurada que es exigible por ley, ¿no? Y forma parte de la declaración de impacto ambiental, que es el instrumento administrativo que autoriza la implementación de un proyecto. Vienen los problemas, ¿no? Porque cuando yo llego a un proyecto, le digo, che, ¿y dónde está la planta de tratamiento que el PGA dice que van a hacer? ¿No? Y el gerente de proyecto dice, ¿qué planta de tratamiento? La planta de tratamiento que ustedes tienen declarada en el PGA, ¿no? Bueno, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas, ¿no? Una vez, hace un tiempo, una colega trabajando de asesora del intendente de la municipalidad del Bordo, en la época, no sé si ustedes se acuerdan, no eran muy chicos, donde se armó todo un revuelo al respecto de la instalación de un crematorio en la zona sur de la ciudad capital, y Pieve tuvo que relocalizar, ¿no? Por la oposición de la sociedad, y la relocaliza Pieve en el Bordo. Ahí está el crematorio de esta empresa fúnebre, ¿no? Entonces la instala ahí. Esta colega que estaba trabajando hace toda la evaluación del impacto ambiental y todo lo demás por parte del municipio, ¿no? Ella hace la evaluación, no hace el estudio. El estudio lo hace una consultora, lo presenta ante la municipalidad y ella hace la parte de evaluación y se encarga de elaborar la declaración de impacto ambiental, ¿no? Entonces, agarra el plan de gestión y dice, bla, 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 y pone todo. Pone la declaración de impacto ambiental, bueno, declara, bla, 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 se adjunta al estudio de impacto ambiental y el plan de gestión. Y pone en la resolución de estricto cumplimiento y en el dorso ponen todas las medidas propuestas en el plan de gestión.
evaluaciones, mediciones, esto, aquello, un montón de cosas. Bueno, cuando el empresario mira eso, ¿no? Se va a hablar con el intendente, le dice, che, pero acá me has puesto un montón de cosas que yo tengo que hacer. Y el intendente lo mira y dice, sí, pero es lo que ustedes declararon que iban a hacer. Nosotros le estamos pidiendo que cumplan el plan. Entonces, cuando el empresario se puso a hacer número, en los análisis que se les pedía, se le iba un montón de plata, ¿no? Se entiende entonces por dónde viene la mano, ¿no? Se entiende lo que significa el PGA y la importancia de hacer estudio de costos, tanto de inversión como operativo del PGA. Bueno, faltan 2 minutos, así que abrimos estos 2 minutos para cualquier consulta que quieran desarrollar o plantear. Bueno, ya saben la relevancia que tiene un PGA y cómo afecta a los flujos de fondos, ¿no? Y han visto directamente cómo afecta a los indicadores de rentabilidad. Por eso entenderán que las empresas que son poco proactivas, o son empresas un poquito más negativas desde un punto de vista ambiental, les molesta mucho el PGA, ¿no? Y les molesta que en la declaración de impacto ambiental aparezcan todas las cosas que tienen que hacer las empresas. ¿Por qué? Porque no les gusta cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque el cumplimiento implica costos, y los costos tienen efectos financieros, y se afecta la rentabilidad de un emprendimiento. Pero también hemos visto hoy lo que significa ser proactivos, ¿no? Las ventajas que tienen ser proactivos. Bueno, faltando 1 minuto, si no hay dudas, hasta aquí.